estamos aquí con Meme Yamel, es conocida como la diosa poblana, ¿sí? ¿Quién te puso este nombre de la diosa poblana? Cuenta la leyenda que todo empezó con el doctor Alfredo Jalife, que en él se lo habría dicho a Vicente Serrano cuando estábamos en la octava, a finales de 2019, y que a partir de eso, a partir de esas transmisiones, hubo una particular que estábamos en la entrada de la octava en donde lo dicen al aire, y ahí se me bautizó como la diosa poblana. Entonces fue una fusión entre el doctor Alfredo Jalife y Vicente Serrano, y bueno, ya se quedó el apodo, me bautizaron. Fíjate que, pues, en el mundo periodístico, ¿tú te consideras youtuber o periodista? Yo digo, soy periodista en construcción, porque obviamente es algo que de oficio estoy empezando a hacer. Estamos también en vías de hacerlo o sea, de profesionalizarnos, pero también youtuber, no creo que también youtuber, creo que ninguna está mal, comunicadora también en algún momento, opinóloga, si lo quieren ver así. Por supuesto que todas aplican, porque lo que hacemos en el canal es justamente hacer un periodismo. Hemos hecho algunas investigaciones que han sido menores. Actualmente estamos en la primera investigación, estoy diciendo lo más grande, llamémosle, hasta el momento. Pero lo que estamos haciendo es a través de YouTube. Entonces yo no veo que esté mal que me digan youtuber. Sí, sí soy periodista en construcción, analista, sí. También estamos haciendo todo eso. Entonces cualquiera de ellas queda bien. En el mundo periodístico hay, pues, géneros, ¿no? Hay géneros. Algunos periodistas, inclusive hoy, se molestan, ¿no?, con youtubers porque les dicen que no hacen los géneros periodísticos. Sin embargo, me gustó un poco el comentario que dijo Rafa Herrera. Dijo, yo soy un ciudadano que toma la voz de lo que dicen los demás. Meme Yamel, una periodista en construcción, es también la voz del ciudadano. Yo no soy la voz del ciudadano, yo hago eco de su voz. A mí no me gusta decir que soy su voz, porque todos tenemos una voz, y más hoy en donde tenemos las redes sociales que nos permiten decirlo de primera mano. Lo que sí creo que hacemos, y lo que a mí me gusta hacer, es hacer eco. Por eso les digo, yo no soy la voz, yo hago eco de esa voz, porque ahí está. Ahí, lo están diciendo ellos. Entonces, hay muchas veces que me han dicho, es que tú has sido, por ejemplo, nuestra voz en la mañanera. Y digo, no, no, yo soy el eco de. Y creo que eso es lo importante, es el eco de. Y sí hay muchos periodistas que se molestan constantemente porque, lo he dicho, estamos en una transición informativa, estamos en una transición en donde hoy se nos está obligando, se nos exige hacer las cosas de una forma distinta, en donde abrir puertas no es fácil, y en donde romper con ese tradicional cuadrado en donde el periodista debe ser periodista de carrera y tener muchos años, y que prácticamente seas periodista solamente porque haces publicaciones en un periódico, en una revista, o porque estás en radio o en televisión, no se me hace, porque creo que es incluso hasta contrario al origen del periodismo, que el periodismo de origen no es de estudio, no, es un periodismo que surge desde que se tiene que se tienen que sacar copias de lo que realmente dice la Biblia, luego lo que viene en la enciclopedia, o sea, se empiezan a sacar cuando viene la imprenta, y desde antes, o sea, cuando se documentaba la historia de nuestros antepasados, desde ahí surgen los primeros orígenes del periodismo, viene desde ahí. Entonces, eso no era estudiado, no me vas a decir que se tenían que estudiar una carrera en una universidad en el 500 antes de Cristo para entonces ser considerados, no, evidentemente no existía el término periodista en ese momento, pero la actividad ya existía. ¿Por qué? Porque se requería informar a los ciudadanos de lo que estaban haciendo, de los avances científicos, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las civilizaciones mayas, de los aztecas. O sea, teníamos que informar de los avances científicos, se tenía que propagar de alguna manera la información, se tenía que conocer si había una guerra, si no la había, o sea, evidentemente ahí surge el periodismo. Entonces, hoy decir que el periodismo solamente es de carrera o no es bastante absurdo. Claro, lo que pasa es que muchos se han hecho bajo la formación de la investigación, ¿no? Porque inclusive, pues si lo vemos así, pues en la Biblia los apóstoles serían periodistas porque nos dijeron la historia de lo que hizo Jesús, ¿no? Ellos nunca fueron a la universidad. Y fíjate que hay algo en esto, y a mí sí me gustaría que tú nos lo dijeras, en la libre expresión precisamente que se da, estamos viendo que hay una lucha, ¿verdad?, de una élite entre
los investigadores, así como tú, porque yo digo que todo lo que dices lo sustentas, porque lo tienes, ¿no? Sabes la fuente, quién te lo dice, contra los que a veces presumen, pero no lo tienen, o te dicen como Loret de Mola, ¿no? Que ellos tienen otros datos o no sé qué cosa. En la libre expresión, ¿tú sí consideras que debe de haber una reforma en la ley de radio y televisión? Sí, sí creo que debe de haber una reforma en donde, lejos de cerrarla, se le abra hacia los que están haciendo medios digitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las reformas pasadas sí contemplan en algunas, ya en adecuaciones que se le han hecho a la ley, el tema de las redes sociales, pero siguen todavía como minimizándolo. ¿Por qué? Porque obviamente el boom de las redes sociales y de los medios digitales viene en estos tiempos, viene de 3 años para acá. Si bien es cierto que ya existían en tiempos de Enrique Peña Nieto y todo esto, también es real que el boom de los medios, en donde vemos una incluso transición de los tradicionales a los digitales, requiere que se le dé una importancia exactamente igual al radio, televisión e internet en cualquiera de sus variedades, no importa desde la plataforma en la que sea, llámese podcast por Spotify o Apple Podcast, por cualquier plataforma que lo permita, llámese Facebook, llámese YouTube, llámese portal web, o sea, tenemos que ampliarlo y darle un piso igual de importante, igual de parejo al de las medios de comunicación tradicionales, redes, televisión, radio, exactamente es lo mismo, y creo que ahí tendría que estar esta reforma. De ahí en fuera creo que nosotros tendríamos que hacernos responsables de lo que publicamos. La libertad exige una responsabilidad y, por ejemplo, no todo el periodismo es de investigación, hay distintas variantes de periodismo, hay reportajes, hay investigación, y el hecho de que en México estemos descubriendo cuál es esa línea, creo que también está hablando del tipo de periodismo que nos vendieron desde hace muchos años, que es el único que existía, y el por qué todavía existe esta desinformación tiene que ver mucho también con la generación. Y yo veo muy interesante que, por ejemplo, sean las generaciones de los que tienen 40 años para arriba, quienes estén volteando a ver más las redes sociales, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ellos han visto, se han decepcionado, o sea, ellos se emocionaron y se decepcionaron de la televisión, del radio, y hoy ven en las redes sociales, están aprendiendo a usarlas, y son los que están volteando a ver las redes sociales como una alternativa porque ya lo aprendieron, porque ya vieron el caminito. Pero en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, están más escépticos, porque hay algunos que tienen muchas ganas de participar y hay otros que son tan apáticos que les tienes que llegar de otra manera, con maneras más dinámicas, más interesantes, se los tenemos que hacer más interesantes, sobre todo los que son de mi generación, el lenguaje tiene que cambiar, y es normal, estamos en una transición generacional en donde también se requiere que voltemos a ver en las necesidades de las nuevas generaciones y lo que están pidiendo las generaciones pasadas, y por eso hoy el tema digital es el tema del digital, sin quitarle importancia a las redes y a la televisión, solamente que estamos en una transición que, bueno, en unos, hablemos 10 años, vamos a ver quién predomina, ¿no? ¿Te han amenazado en alguna ocasión haciendo este ejercicio? Directamente la única amenaza que tuve fue para Vicente, pero me la mandaron a mí, y fue el año pasado, ¿cierto? Fue en 2020, y de ahí en fuera en 2019 fue cuando se dio el robo a mi casa y 8 días después fue el robo a la fábrica donde yo trabajaba también. La fiscalía pues no encontró ningún elemento ni nada y cerraron la carpeta. Fueron 2 años de investigación, no hubo nada y cerraron la carpeta. Entonces, esos han sido los únicos 2 acontecimientos. De ahí hemos recibido mentadas y el me caes mal y críticas. Es natural. O sea, cuando uno está en un micrófono y tiene una cámara y se expone de esta manera, sabes que eso es lo que va a pasar y pues o le entras o no le entras, ¿no? Claro. ¿Tú te consideras morenista o López Obradorista? ¿O cuál es tu posición? ¿Obradorista? Me identifico con el obradorismo. Morena, no milito en Morena y no diría que soy morenista, no estoy afiliada. Creo que hay muchos errores que han tomado, pero sí me identifico con el obradorismo. Y ha sido una transición interesante porque yo siempre lo he explicado, yo nací en una familia priista, o sea, priista de hueso colorado. Por un lado, que era lo predominante, por la incluso cercanía con los gobiernos priistas en el Estado de México, y del otro lado, nací en un nicho muy conservador.
muy de los legionarios de Cristo y muy así. Entonces, nací en 2 nichos familiares así, tanto mi mamá como mi papá revolucionarios para esos nichos. Y al final ellos me inculcan la libertad de, pues, desafiar las ideas. Pero independientemente de eso, por haber crecido justo con esa corriente, empiezo trabajando en un PRI o militando en un PRI 6 meses, luego en un Partido Verde porque dije es lo mismo, pero más fácil de avanzar, hay más puertas. Evidentemente no pasa, me doy cuenta de que eso no es así y digo, este no es el camino, y luego voy a un partido que es de centro izquierda, que es un partido local que es Pacto Social de Integración, que en su origen las ideas que tiene son muy similares a las del presidente, las de preguntarle a la gente. No puedes llegar a un lugar y decir yo vengo a imponerles esto, no, es preguntarle a la gente qué necesita y con base en eso hacer las cosas, y ese es el centro de todo, porque eso es lo que me ha marcado. Me salgo de Pacto Social de Integración porque no me gustó que me dijeran que no podía yo hablar en un medio de comunicación. No me gusta esa limitación y como no considero que vaya, en ese momento dije, los partidos no son lo mío. Y empecé una transición a darme cuenta en dónde me identifico yo. Y por eso hoy digo obradorista, porque me identifico con sus políticas. Critiqué algunas políticas, critiqué algunos dichos, pero creo que la crítica es sana. Y no porque hagamos una crítica quiere decir que vamos en contra, quiere decir que solamente es una crítica. No podemos estar de acuerdo al 100% con todos o con una persona. Entonces, por eso sí digo obradorista, sí soy obradorista. Yo voté por esta transformación, yo voté por este gobierno, ¿por qué? Porque creo que era el único, y lo confirmo, que iba a poder hacer un cambio. Todos los demás los iban a mantener exactamente iguales y el pueblo necesitaba un cambio. Para algunos iba a representar unos pasos para atrás, para otros iba a representar pasos para adelante. Pero si vemos a quién le tocó cada lugar, creo que nos da la razón de que las mayorías decidieron sabiamente y las minorías obviamente son las que están enojadas. Creo que muchos van a empezar a encontrar su camino. Que no, por ejemplo, yo sé, de antemano sé que por mi antecedente político habrá muchas personas a las que les da desconfianza, y es natural. ¿Qué me toca? Comprobar y demostrar por qué elegí estar de este lado de la historia y ser congruente. Que van a empezar a buscar su lugar en la historia, que van a empezar a ver definiciones importantes en donde uno tiene justamente que hacer lo que me hacen a mí muchas veces, ser escéptico, no confiar, porque nos tienen que demostrar a punta de congruencia qué es y por qué están ahí y por qué decidieron ponerse del lado en el que están. Creo que eso es lo que tendría que pasar y creo que hay que ser muy críticos. Creo que hace falta mucha autocrítica en todos lados, desde el punto de vista ciudadano, político, empresarial. Hace falta mucha autocrítica y si hacemos este ejercicio de conciencia tenemos que empezar a ponernos cada quien en su lugar. Entonces yo creo que en este año vamos a ver estas definiciones político-electorales, empresariales y sociales. Te agradezco. Muchas gracias.